Muy buenos días, amigos. Soy Carlos Arabia, socio fundador de la firma Extrategas. Les agradezco mucho que nos acompañen el día de hoy a la charla de la responsabilidad solidaria fiscal en las operaciones temporales. En el transcurso de la plática que tendremos el día de hoy, que espero sea de muy fácil entendimiento, tocaremos los puntos más trascendentes de la reciente reforma aprobada por el Congreso a la ley aduanera, a los artículos 1, 52, 53 y 104 de la ley aduanera. En los últimos 20 años, nuestro marco tributario ha sufrido importantes modificaciones. La ley aduanera, con la reforma aprobada, ya lleva 9 modificaciones que, en mayor o menor medida, han venido a cambiar las instituciones jurídicas que regulan la cadena de suministro. Con las disposiciones modificadas, concretamente en el artículo 1 y en el artículo 53, la figura del poseedor y el tenedor de las mercancías empiezan a tener en nuestro marco jurídico ya el sustento para que las autoridades puedan determinarle responsabilidad directa o responsabilidad solidaria. Para entender un poco más a qué nos referimos con poseedor y tenedor y los efectos jurídicos en las operaciones temporales, hay que decir que el tenedor de la mercancía es un ente jurídico que no tiene la posibilidad de disposición del bien, mientras que el poseedor, para efectos jurídicos, sí puede disponer del bien. Un ejemplo muy burdo o muy simple de la diferencia entre poseedor y tenedor, por ejemplo, es si a mí me prestan un vehículo, yo soy un poseedor porque puedo disponer de la conducción del mismo. Pero si se descompone el vehículo y lo llevo al taller, el mecánico solamente será un tenedor del vehículo, puesto que no puede disponer del mismo. En operaciones temporales, el carácter de poseedor o tenedor lo van a tener indistintamente diversos sujetos que participan en la cadena de suministro, ya sea el transportista, quien funja como importador, quien funja como responsable solidario cuando se trata de operaciones que llevan a cabo extranjeros o residentes en el extranjero, y cualquiera de los supuestos que se contemplan en la ley aduanera para este tipo de operaciones. Sin embargo, lo relevante es, a partir de esta reforma, que independientemente de la figura que tengas, como poseedor o tenedor, tendrás una responsabilidad en el pago de los impuestos directa o solidaria. Con la reforma del 9 de diciembre del 2013, en el Código Fiscal de la Federación se incorporó en el artículo 69b un procedimiento que le permite al SAT publicar en el Diario Oficial de la Federación, así como en los medios electrónicos con los que cuenta, es decir, su página, las empresas que simulan operaciones para efectos fiscales. Una vez que la empresa es publicada por llevar a cabo operaciones sin contar con personal o con activos, las personas que tienen relaciones con estas empresas, me refiero a relación fiscal, o que obtienen de ellos comprobantes fiscales, no pueden deducir el supuesto costo que se contiene en el mismo. La reforma al artículo 104 de la ley aduanera lo que pretende es hacer un símil de esa operación que existe hoy en día en el Código Fiscal para efectos fiscales, ya que las empresas que realizan la importación temporal de mercancías eliminan el día de hoy su obligación en el pago de los impuestos cuando transfieren las mismas, y dichas transferencias de mercancías que realizan a terceros en muchas ocasiones no concluyen con el retorno del bien al extranjero. Lo que pretende el legislador con la reforma al artículo 104, al artículo 52, al artículo 53, es darle a las autoridades un marco jurídico que pueda determinar en perjuicio de las empresas que están simulando operaciones temporales que a su vez transfieren a otras empresas para determinarles responsabilidad solidaria fiscal. Hoy en día, el fraude aduanero, en una de sus modalidades, la importación temporal, elimina el riesgo en perjuicio de quien lo comete una vez que transfiere las mercancías. Cuando se trata de empresas que se constituyen y obtienen autorizaciones de la Secretaría de Economía para realizar operaciones temporales de manera simulada, ya no se les exentará
del cumplimiento de sus obligaciones fiscales con la simple transferencia, puesto que sabemos que ese método o ese mecanismo que utilizan para defraudar, esto es, importar temporalmente y simular que transfieren, cuando lo que realmente se realiza es una importación definitiva de bienes que se venden en el territorio nacional, pues simple y sencillamente estos entes tendrán que responder ante el fisco de la omisión en el pago de los impuestos cuando esas empresas a las que les transfieran las mercancías no realicen el retorno o no realicen el pago correspondiente al cambio de régimen. Con la reforma a los artículos primeros 52, 53 y 104 a la ley aduanera, otras disposiciones de nuestro marco tributario también tendremos que tener atención a lo que establecen. Por ejemplo, el artículo 95 del Código Fiscal de la Federación señala que son responsables en la comisión de los delitos fiscales quienes participan de manera directa e indirecta, mientras que el 102, 103 y 105, que contemplan el delito de contrabando, su equiparable y la presunción, ya establecen cuáles son los hechos en donde se considera que se está cometiendo el ilícito. Y básicamente lo que se sanciona con mayor rigor en el 104, obviamente pues es la omisión de las contribuciones y en su caso las cuotas compensatorias. Una vez publicada la reforma a las disposiciones de la ley aduanera, los particulares que llevaron a cabo operaciones de comercio exterior de manera previa a que se publicara la misma, operaciones de comercio exterior de manera temporal, y que la autoridad en el ejercicio de sus atribuciones les determine créditos fiscales, se va a generar a favor de esos contribuyentes un argumento natural, el argumento de que no se puede aplicar ninguna disposición de manera retroactiva en perjuicio de los mexicanos. Este principio constitucional de no aplicar de manera retroactiva en perjuicio que se contempla en el artículo 14 constitucional va a ser uno de los argumentos torales en contra de esos actos de autoridad en los cuales se determine la omisión de contribuciones. De igual forma, una vez publicadas las reformas a nuestra ley aduanera, se generarán una cantidad de controversias de manera importante. Vean, se le impone una obligación o una responsabilidad solidaria a quien lleva a cabo la importación temporal, pero dicha responsabilidad solidaria está supeditada a lo que haga o deje de hacer un tercero con el cual pudiera no tener más relación este contribuyente. Si yo importo de manera temporal mercancías, en términos de lo que señala el artículo 104, y la transfiero porque es una de las posibilidades que contempla la ley aduanera si se trata de una empresa con programa autorizado, y ese contribuyente a quien le transfiere la mercancía no se le pega la gana cumplir con lo que manda la ley, yo estaré respondiendo de manera solidaria por la omisión que cometa ese tercero. ¿Y qué es lo que ha resuelto la Suprema Corte de Justicia en este tipo de eventos? Como mencionamos, en la reforma del 9 de diciembre de 2013 nació a la vida jurídica el artículo 69b del Código Fiscal de la Federación y básicamente dicha disposición establece un alcance similar al que va a tener la ley aduanera en torno a la responsabilidad solidaria fiscal de las mercancías que no retornen cuando son transferidas a un tercero. Cuando los particulares impugnaron constitucionalmente vía el juicio de garantías ese artículo 69b, la Corte resolvió que el texto de dicha disposición no violaba garantías constitucionales, no obstante que el particular que recibía el comprobante fiscal no tuviera la posibilidad de exigirle a ese que le había entregado el comprobante fiscal, pues que cumpliera con sus obligaciones fiscales. Simple y sencillamente la Corte emitió una batería de criterios en los cuales señala que el artículo 69b del Código Fiscal de la Federación, bajo todos los supuestos por los que fue impugnado, no vulnera nuestra Constitución, de manera tal que con ese antecedente es previsible que cuando los contribuyentes impugnen a través del juicio de garantías el texto del 53, 52
y el artículo 1 de la ley aduanera y los efectos que tiene, pues simple y sencillamente nuestro Poder Judicial retome esos criterios que ya se han emitido, señalando qué disposiciones que tengan ese alcance no violan garantías individuales y derechos humanos. Desde mi opinión muy personal, si una disposición tributaria me impone una obligación, me debería también señalar la forma en cómo debo de cerciorarme del cumplimiento de la misma. Si yo importo mercancía de manera temporal en términos de lo que señala el 104 o en términos de lo que señala el 108 de la ley aduanera y se la transfiero a un contribuyente, hoy en día en nuestro marco tributario no se contempló de qué forma yo puedo exigirle a ese contribuyente para que cumpla con la obligación del pago de los impuestos, ya que, como dice ahora el texto de la ley aduanera, yo también respondo por dicha omisión, de manera tal que no se contempló o no se previó por el legislador, por ejemplo en el 59, donde se impone la obligación de los importadores, el que ese contribuyente a quien se le transfieren las mercancías esté informando o esté generando en favor de quien se las transfiere algún mecanismo que le dé certeza jurídica, puesto que hoy en día, con el texto reformado, no hay forma de la que yo pueda saber que ese contribuyente retornó las mercancías o que pagó los impuestos en caso de que haya cambiado de régimen de temporal a definitivo. Simple y sencillamente se establece una responsabilidad, pero no una forma en la cual puedo cerciorarme yo, vía certeza jurídica, de que ese tercero no va a llevar a cabo una actuación que vaya a trascender a mi patrimonio o a mi esfera jurídica. ¿Qué va a suceder entonces a partir de la reforma? A partir de la reforma se tienen que generar a través del reglamento a la ley aduanera, cuando menos, por no decir que en reglas, los mecanismos que le garanticen a los contribuyentes que llevan a cabo operaciones temporales seguridad o certeza jurídica que hoy en día no se contempla en la ley. Por ejemplo, en materia de IVA, la ley del impuesto al valor agregado ya establece obligaciones para efectos del acreditamiento de dicho impuesto. Le ha impuesto obligaciones a las personas que prestan servicios de manera tal que dichos entes le proporcionan de manera obligatoria información a los contribuyentes con los que tienen algún tipo de relación en la que se encuentra inmerso algún comprobante fiscal, de manera tal que el contribuyente puede constatar si ese tercero está cumpliendo con sus obligaciones tributarias para efectos de la deducción del gasto y el acreditamiento del impuesto indirecto. Algo similar se tiene que generar en materia de comercio exterior para que las personas que llevan a cabo la introducción o internación temporal de mercancías y tienen la necesidad de transferirlas, no tengan desconocimiento de cuál es su estatus jurídico, puesto que la autoridad tendrá 5 años para ejercer sus atribuciones de manera tal que una vez que se publiquen las reformas a nuestra ley aduanera, que sucederá de un momento a otro, la recomendación muy puntual para todos los que llevan a cabo operaciones de este tipo es a que analicemos el alcance de los contratos que tenemos con nuestros proveedores en el extranjero, con los entes jurídicos con los cuales llevamos a cabo transferencias de las mercancías para poder blindar nuestras operaciones de comercio exterior en caso de que las autoridades nos determinen créditos fiscales derivados de la actuación de terceros. Yo voy a estar muy atento a las inquietudes que ustedes me planteen en el correo electrónico que ya conocen, carlosc@extrategas.com, y estaremos publicando próximamente qué es lo que sugerimos jurídicamente para todos aquellos, repito, que tienen la necesidad de utilizar estos mecanismos de introducción temporal de mercancías. Por su atención, muchísimas gracias. Muy buenos días, amigos. Soy Carlos Arabia, socio fundador de la firma Extrategas,
les agradezco mucho que nos acompañen el día de hoy a la charla de la responsabilidad solidaria fiscal en las operaciones temporales. En el transcurso de la plática que tendremos el día de hoy, que espero sea de muy fácil entendimiento, tocaremos los puntos más trascendentes de la reciente reforma aprobada por el Congreso a la ley aduanera, a los artículos primero, 52, 53 y 104 de la ley aduanera. En los últimos 20 años, nuestro marco tributario ha sufrido importantes modificaciones. La ley aduanera, con la reforma aprobada, ya lleva 9 modificaciones que, en mayor o menor medida, han venido a cambiar las instituciones jurídicas que regulan la cadena de suministro. Con las disposiciones modificadas, concretamente en el artículo primero y en el artículo 53, la figura del poseedor y el tenedor de las mercancías empiezan a tener en nuestro marco jurídico ya el sustento para que las autoridades puedan determinarle responsabilidad directa o responsabilidad solidaria. Para entender un poco más a qué nos referimos con poseedor y tenedor y los efectos jurídicos en las operaciones temporales, hay que decir que el tenedor de la mercancía es un ente jurídico que no tiene la posibilidad de disposición del bien, mientras que el poseedor, para efectos jurídicos, sí puede disponer del bien. Un ejemplo muy burdo o muy simple de la diferencia entre poseedor y tenedor, por ejemplo, es si a mí me prestan un vehículo, yo soy un poseedor porque puedo disponer de la conducción del mismo. Pero si se descompone el vehículo y lo llevo al taller, el mecánico solamente será un tenedor del vehículo, puesto que no puede disponer del mismo. En operaciones temporales, el carácter de poseedor o tenedor lo van a tener indistintamente diversos sujetos que participan en la cadena de suministro, ya sea el transportista, quien funja como importador, quien funja como responsable solidario cuando se trata de operaciones que llevan a cabo extranjeros o residentes en el extranjero, y cualquiera de los supuestos que se contemplan en la ley aduanera para este tipo de operaciones. Sin embargo, lo relevante es, a partir de esta reforma, que independientemente de la figura que tengas, como poseedor o tenedor, tendrás una responsabilidad en el pago de los impuestos directa o solidaria. Con la reforma del 9 de diciembre del 2013, en el Código Fiscal de la Federación se incorporó en el artículo 69b un procedimiento que le permite al SAT publicar en el Diario Oficial de la Federación, así como en los medios electrónicos con los que cuenta, es decir, su página, las empresas que simulan operaciones para efectos fiscales. Una vez que la empresa es publicada por llevar a cabo operaciones sin contar con personal o con activos, las personas que tienen relaciones con estas empresas, me refiero a relación fiscal, o que obtienen de ellos comprobantes fiscales, no pueden deducir el supuesto costo que se contiene en el mismo. La reforma al artículo 104 de la ley aduanera lo que pretende es hacer un símil de esa operación que existe hoy en día en el Código Fiscal para efectos fiscales, ya que las empresas que realizan la importación temporal de mercancías eliminan el día de hoy su obligación en el pago de los impuestos cuando transfieren las mismas, y dichas transferencias de mercancías que realizan a terceros en muchas ocasiones no concluyen con el retorno del bien al extranjero. Lo que pretende el legislador con la reforma al artículo 104, al artículo 52, al artículo 53, es darle a las autoridades un marco jurídico que pueda determinar en perjuicio de las empresas que están simulando operaciones temporales que a su vez transfieren a otras empresas para determinarles responsabilidad solidaria fiscal. Hoy en día, el fraude aduanero, en una de sus modalidades, la importación temporal, elimina el riesgo en perjuicio de quien lo comete una vez que transfiere las mercancías. Cuando se trata de empresas que se constituyen y obtienen autorizaciones de la Secretaría de Economía para realizar operaciones temporales de manera simulada, ya no se les exentará del cumplimiento de sus obligaciones fiscales con la simple transferencia,
puesto que sabemos que ese método o ese mecanismo que utilizan para defraudar, esto es, importar temporalmente y simular que transfieren, cuando lo que realmente se realiza es una importación definitiva de bienes que se venden en el territorio nacional, pues simple y sencillamente estos entes tendrán que responder ante el fisco de la omisión en el pago de los impuestos cuando esas empresas a las que les transfieran las mercancías no realicen el retorno o no realicen el pago correspondiente al cambio de régimen. Con la reforma a los artículos primeros 52, 53 y 104 de la ley aduanera, otras disposiciones de nuestro marco tributario también tendremos que tener atención a lo que establecen. Por ejemplo, el artículo 95 del Código Fiscal de la Federación señala que son responsables en la comisión de los delitos fiscales quienes participan de manera directa e indirecta, mientras que el 102, 103 y 105, que contemplan el delito de contrabando, su equiparable y la presunción, ya establecen cuáles son los hechos en donde se considera que se está cometiendo el ilícito. Y básicamente lo que se sanciona con mayor rigor en el 104, obviamente pues es la omisión de las contribuciones y en su caso las cuotas compensatorias. Una vez publicada la reforma a las disposiciones de la ley aduanera, los particulares que llevaron a cabo operaciones de comercio exterior de manera previa a que se publicara la misma, operaciones de comercio exterior de manera temporal, y que la autoridad en el ejercicio de sus atribuciones les determine créditos fiscales, se va a generar a favor de esos contribuyentes un argumento natural, el argumento de que no se puede aplicar ninguna disposición de manera retroactiva en perjuicio de los mexicanos. Este principio constitucional de no aplicar de manera retroactiva en perjuicio que se contempla en el artículo 14 constitucional va a ser uno de los argumentos torales en contra de esos actos de autoridad en los cuales se determine la omisión de contribuciones. De igual forma, una vez publicadas las reformas a nuestra ley aduanera, se generarán una cantidad de controversias de manera importante. Vean, se le impone una obligación o una responsabilidad solidaria a quien lleva a cabo la importación temporal, pero dicha responsabilidad solidaria está supeditada a lo que haga o deje de hacer un tercero con el cual pudiera no tener más relación este contribuyente. Si yo importo de manera temporal mercancías, en términos de lo que señala el artículo 104, y la transfiero porque es una de las posibilidades que contempla la ley aduanera si se trata de una empresa con programa autorizado, y ese contribuyente a quien le transfiere la mercancía no se le pega la gana cumplir con lo que manda la ley, yo estaré respondiendo de manera solidaria por la omisión que cometa ese tercero. ¿Y qué es lo que ha resuelto la Suprema Corte de Justicia en este tipo de eventos? Como mencionamos, en la reforma del 9 de diciembre de 2013 nació a la vida jurídica el artículo 69b del Código Fiscal de la Federación y básicamente dicha disposición establece un alcance similar al que va a tener la ley aduanera en torno a la responsabilidad solidaria fiscal de las mercancías que no retornen cuando son transferidas a un tercero. Cuando los particulares impugnaron constitucionalmente vía el juicio de garantías ese artículo 69b, la Corte resolvió que el texto de dicha disposición no violaba garantías constitucionales, no obstante que el particular que recibía el comprobante fiscal no tuviera la posibilidad de exigirle a ese que le había entregado el comprobante fiscal, pues que cumpliera con sus obligaciones fiscales. Simple y sencillamente la Corte emitió una batería de criterios en los cuales señala que el artículo 69b del Código Fiscal de la Federación, bajo todos los supuestos por los que fue impugnado, no vulnera nuestra Constitución, de manera tal que con ese antecedente es previsible que cuando los contribuyentes impugnen a través del juicio de garantías el texto del 53, 52
y el artículo 1 de la ley aduanera y los efectos que tiene, pues simple y sencillamente nuestro Poder Judicial retome esos criterios que ya se han emitido, señalando qué disposiciones que tengan ese alcance no violan garantías individuales y derechos humanos. Desde mi opinión muy personal, si una disposición tributaria me impone una obligación, me debería también señalar la forma en cómo debo de cerciorarme del cumplimiento de la misma. Si yo importo mercancía de manera temporal en términos de lo que señala el 104 o en términos de lo que señala el 108 de la ley aduanera y se la transfiero a un contribuyente, hoy en día en nuestro marco tributario no se contempló de qué forma yo puedo exigirle a ese contribuyente para que cumpla con la obligación del pago de los impuestos, ya que, como dice ahora el texto de la ley aduanera, yo también respondo por dicha omisión, de manera tal que no se contempló o no se previó por el legislador, por ejemplo en el 59, donde se impone la obligación de los importadores, el que ese contribuyente a quien se le transfieren las mercancías esté informando o esté generando en favor de quien se las transfiere algún mecanismo que le dé certeza jurídica, puesto que hoy en día, con el texto reformado, no hay forma de la que yo pueda saber que ese contribuyente retornó las mercancías o que pagó los impuestos en caso de que haya cambiado de régimen de temporal a definitivo. Simple y sencillamente se establece una responsabilidad, pero no una forma en la cual puedo cerciorarme yo, vía certeza jurídica, de que ese tercero no va a llevar a cabo una actuación que vaya a trascender a mi patrimonio o a mi esfera jurídica. ¿Qué va a suceder entonces a partir de la reforma? A partir de la reforma se tienen que generar a través del reglamento a la ley aduanera, cuando menos, por no decir que en reglas, los mecanismos que le garanticen a los contribuyentes que llevan a cabo operaciones temporales seguridad o certeza jurídica que hoy en día no se contempla en la ley. Por ejemplo, en materia de IVA, la ley del impuesto al valor agregado ya establece obligaciones para efectos del acreditamiento de dicho impuesto. Le ha impuesto obligaciones a las personas que prestan servicios de manera tal que dichos entes le proporcionan de manera obligatoria información a los contribuyentes con los que tienen algún tipo de relación en la que se encuentra inmerso algún comprobante fiscal, de manera tal que el contribuyente puede constatar si ese tercero está cumpliendo con sus obligaciones tributarias para efectos de la deducción del gasto y el acreditamiento del impuesto indirecto. Algo similar se tiene que generar en materia de comercio exterior para que las personas que llevan a cabo la introducción o internación temporal de mercancías y tienen la necesidad de transferirlas no tengan desconocimiento de cuál es su estatus jurídico, puesto que la autoridad tendrá 5 años para ejercer sus atribuciones de manera tal que una vez que se publiquen las reformas a nuestra ley aduanera, que sucederá de un momento a otro, la recomendación muy puntual para todos los que llevan a cabo operaciones de este tipo es a que analicemos el alcance de los contratos que tenemos con nuestros proveedores en el extranjero, con los entes jurídicos con los cuales llevamos a cabo transferencias de las mercancías para poder blindar nuestras operaciones de comercio exterior en caso de que las autoridades nos determinen créditos fiscales derivados de la actuación de terceros. Yo voy a estar muy atento a las inquietudes que ustedes me planteen en el correo electrónico que ya conocen, carlose@extrategas.com, y estaremos publicando próximamente qué es lo que sugerimos jurídicamente para todos aquellos, repito, que tienen la necesidad de utilizar estos mecanismos de introducción temporal de mercancías. Por su atención, muchísimas gracias.